estamos en Jueces capítulo 4. Empezamos la semana pasada viendo el nacimiento de Sansón. Hoy vamos a ver, bueno, su juventud, o sea, sus días de joven. Mucho que aprender aquí. No creo que mencioné la semana pasada, ¿no? Pero Sansón, hay que recordar que estamos en el libro de los jueces, ¿no? Y le comparamos con los demás jueces de su tiempo. Él es contemporáneo con otros, pues quizás que hemos visto en otras partes de Israel. Sansón es otro de los que aparece en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 13, o Hebreos 11. Cuando recordamos a Sansón, igual que Jefté y muchos de los jueces, es muy fácil quedarnos únicamente con los pecados. Yo creo que cuando la gente piensa en Sansón, piensa en las veces, en su pecado, ¿no? En las veces que cayó, en las veces que se equivocó. Y la Biblia nos cuenta pecados serios y graves en su vida, y vamos a ver algunas de esas hoy. Pero el libro de Jueces, todo el tema del libro es ver cómo Dios usa a estos personajes fallidos, personajes con problemas, para realmente hacer cosas grandes. Sansón, como otros de los jueces, aunque pecó y aunque tuvo problemas grandes en su vida, fue utilizado en gran manera por Dios. Y eso lo vemos en este capítulo y en la vida de Sansón, igual un poco más que incluso en otros jueces. Y nos tenemos que enfocar en eso. O sea, no quedarnos con Sansón. El héroe de la historia no es Sansón. El héroe de la historia es Dios, ¿no? Y ver cómo Dios usa un personaje imperfecto para hacer cosas, bueno, milagrosas, para cumplir su plan. Bien, así que otra vez, miramos a Sansón, pero la historia es de Dios. La historia es de cómo Dios cuida al pueblo de Israel a través de el hombre Sansón. La semana pasada, vale, vamos a abrir el mapa, primeramente. A ver, Google Earth. La semana pasada vimos que Sansón era de la tribu de Dan. Bien, él operó, luchó, tuvo encuentros con los filisteos. Aquí tenemos la región de Filistea. Voy a salir del mapa. Bien, en la zona oeste y sureña de Israel. Y Sansón es del pueblo de Zorá. Bien, un pueblito, bueno, seguramente un pueblito, está encima de un monte, yo me imagino que con unas vistas muy bonitas, porque desde ahí se ve mucho. Y bueno, de ahí es. Ahora vamos a ver, vimos cómo Dios le dijo a sus padres que iba a nacer, iba a ser usado grandemente por Dios. Bueno, y con eso continuamos con el capítulo 14. Bien, el versículo 1 dice así. Descendió Sansón a Timnat. Bien, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Acuérdate, estamos en zona en conflicto entre judíos y filisteos aquí. Como en las otras partes de Israel, Dios mandó a los judíos a echar a los que adoraban a dioses falsos, entre ellos a los filisteos. Bien, la tribu de Israel tenía que mantenerse separada y tenía que matar a los habitantes de la zona, algo que nos parece muy fuerte, pero era castigo de Dios justo por los pecados, las barbaridades que cometían muchos de estos pueblos en nombre de sus dioses, en sus sacrificios para sus dioses y eso. La tribu de Dan, como otras tribus, tuvo problemas y no consiguieron cumplir la voluntad de Dios. No fueron capaces de obedecer a Dios. Bueno, fueron capaces, no estuvieron dispuestos a obedecer a Dios, ¿no? Y a lo largo de la historia los judíos tuvieron problemas con los filisteos. Bien, lo vemos hasta los tiempos de David incluso. Los filisteos fueron un problema a lo largo de la historia. A lo largo de la historia de Israel. De hecho, hay escritos de los filisteos siendo conquistados por Babilonia en el mismo, a la vez que los judíos, y bueno, a la vez que Israel. Cosa que nos dice que, o sea, estuvieron ahí los filisteos con los judíos hasta el fin de la historia de los judíos, hasta que fueron conquistados todos por Asiria y Babilonia. Esto nos dice que
que fallaron, ¿no? Nunca hicieron los judíos lo que Dios les había mandado. Por lo menos, a menos que los filisteos hubiesen emigrado al sur, fuera de la nación de Israel, que no parece haber sido el caso. Pero bueno, Timnat está cerca de Zoar, donde estaba, donde vivía Sansón. Bien, vamos a quitar esto. A ver, Zoar, entramos porque se puede ver desde... Esto es el monte donde está él. Ahí abajo, en el valle, vemos dónde está Timnat. Bien, simplemente pongo aquí la perspectiva porque dice la Biblia que él bajó hasta Timnat y se puede ver un poquito pues el camino incluso por donde habría ido. Seguramente esto es el sitio de Timnat. ¿Bien? Entonces, Timnat está a unos 7 kilómetros o así de Zora, o sea, pueblo cercano. Dice, descendió a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Otra vez, los filisteos están cohabitando con los judíos. O sea, tenemos a dos pueblos muy cercanos que están, pues uno con judíos, uno con filisteos. Y dice, y subió, volvió a su pueblo Zorá, y declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Hay poco que ver en el mapa hoy, así que bueno, ahí está el contexto un poco de dónde estamos, y voy a quitar el mapa de momento, igual lo pongo otra vez más tarde. Dice, declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Acuérdate que los matrimonios eran hechos por los padres en estos tiempos, ¿no? No era como hoy en día. Tenían que, bueno, así se hacían las cosas. No era normal, creo, ocurriría, porque aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pero no era normal que el hijo escogiera a su novia o a su esposa, eso lo solían hacer los padres, y desde luego no era normal o no era correcto que un judío se casara con un filisteo, eso estaba prohibido. Los judíos no podían mezclarse con las naciones de a su alrededor, era pues rotundamente prohibido por la Biblia, pero Sansón, pues como tantos, ¿no? Vio una persona que no era la persona adecuada, no era la persona que quería Dios, se enamoró, podemos suponer, igual el enamoramiento no creo que tenía los mismos matices en los días de Sansón como hoy en día, pero la vio y dice que le cayó bien. Hay una frase abajo que dice que le agradó, eso simplemente que le pareció bien, ¿no? Versículo 3 dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, problema muy grave con lo que le está pidiendo. Está pidiendo que le organicen una boda con una filistea, que está prohibido. Y sus padres le dijeron, pero no puedes casarte con ninguna persona de entre nuestro pueblo. Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, testarudo, desobediente a sus padres, desobediendo a Dios. O sea, ya vemos indicios de un joven bastante típico en esto, la verdad. Un joven que quiere hacer, pues, conforme a sus deseos. Yo creo que una de las cosas que es fascinante, ¿no? Es como Dios usa a veces personas que han cometido errores, como Sansón. Usa grandemente a veces a siervos suyos que han pecado y se han arrepentido y han pasado y han avanzado, ¿no? Y Dios puede perdonar. Pero, como vamos a ver en el caso de Sansón, estos pecados, como el pecado de Sansón, ¿no? Acarrean consecuencias. Van a acarrear consecuencias serias. Y hay que dejar, o sea, la Biblia nos lo deja claro, ¿no? Él está haciendo mal aquí, está yendo por una persona prohibida, no tiene que hacerlo, está pensando, pues, enamorado o con su deseo, y ya no va más allá de eso. Dice el 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Esto es muy curioso. Hay versículos en la Biblia, esto es muy parecido al versículo que dice que Dios le cerró el corazón al rey de Egipto, ¿no? Porque él quería sacar a Israel y era su plan, todas las plagas.
Dice, esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Bien, varias cosas que decir en cuanto a esto. No, esto es por una sencilla razón, el pecado de Israel. Los filisteos no tenían que dominar sobre Israel. Dios había dado victoria ya. O sea, la victoria estaba a mano, simplemente tenían que tomarla. Y el hecho de que están huyendo y son menos fuertes que los filisteos nos dice que el pueblo era desobediente y no estaban haciendo lo que Dios les había dicho, ¿no? Entonces, o sea, esto no es que el plan de Dios para los judíos era que Sansón se casara con esta mujer, porque eso era la forma de derrotar a los filisteos, que va. Los judíos andaban mal, andaban en pecado, y Dios, y esto es otra forma de decir, Dios iba a usar las consecuencias de lo que hizo Sansón para librar a su pueblo, igual que usó otras circunstancias malas para su gloria, como con Israel y en Egipto, y las plagas y todo lo que ocurrió ahí. Dios iba a usar esto para el bien. El Nuevo Testamento nos dice, ¿no? Dios, todas las cosas, Dios las usa para bien. Entonces, Dios está en control de esta situación, entonces. Esto no es decir que Sansón hizo lo correcto, ni encontró la voluntad de Dios casándose con esta mujer, pero lo que sí vemos, Dios iba a usar esto para librar a los judíos. Bien, esto venía de Jehová, o sea, no tenían que preocuparse porque estaba mal, sí, pero no preocuparse a la larga porque Dios iba a usar esto para su plan. Bien, cosa importante de recordar. Yo creo que aquí hay lección para padres que ven a cosas fuera de su control. O sea, evidentemente los padres tienen responsabilidad tremenda para guiar bien a sus hijos, igual que los padres de Sansón. Y es su responsabilidad pues criarles que vayan en los caminos de Dios. Pero al final, cada hijo toma sus propias decisiones. O sea, los padres no pueden eliminar la voluntad del hijo. Y los padres, hay muchos padres que han intentado, se han esforzado y quizás hayan hecho dentro de sus fuerzas todo lo mejor para guiar a sus hijos y han visto a esos mismos hijos irse por camino desviado. Dios puede usar incluso ese mal para obrar el bien, ¿no? Yo creo que debemos reconocer cuando hemos hecho lo que podemos hacer, podemos descansar con el hecho de que esto no va a fastidiar las cosas para Dios, ¿no? Dios sigue estando en control. Los padres de Sansón podían estar tranquilos porque Dios había Dios había escogido a Sansón para grandes cosas y eso no se iba a perder. Bien, en fin. Dios estaba buscando ocasión contra los filisteos, dice. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, o sea, consiguió que fueran con él. Yo me imagino que les daría la típica amenaza, ¿no? O lo hacemos a las buenas o yo lo hago a las malas. Me imagino ahí la situación. Van los padres con Sansón, bajan a Timnat, donde está la mujer. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, dice, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. O sea, le ataca a Sansón un león. El próximo versículo nos dice que estaba solo. Bien, así que no sé si estaban separados en el camino o si estaban... O sea, cómo ocurrió, pero nos dice la Biblia que Sansón estaba solo. En uno de estos viajes, para ver a su novia, le ataca un león y dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. El espíritu de Jehová, aquí en este contexto, significa las fuerzas. O sea, Dios le dio fuerza para cumplir su plan. Dios le dio, en este caso, fuerza inhumana para luchar contra un león, y dice un león joven, que en este caso eso simplemente significa pues con más fuerza, ¿no? Un león en su época más fuerte.
Dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. O sea, con sus propias manos. Eso es imposible. Bien, eso estamos hablando de algo inhumano. Cogió al león y le trató eso como si fuera un cabrito. Uh, gracias a Dios, o sea, gracias al poder que le dio Dios. Bien, dice, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bueno, hay... Bueno, explicaré un poquito más adelante por qué creo que esto está puesto aquí, ¿no? Esto se explicará un poco más mejor después. Pero Sansón hace esta obra pues milagrosa. No sabemos si esto es la primera vez que vino el Espíritu de Jehová sobre él. No sabemos si esto es algo que ya había ocurrido en otras ocasiones. Yo tengo... Mi teoría es que esto no sería la primera vez. Esto es relevante a la historia y se cuenta este evento porque va a aparecer más adelante en la historia, ¿no? Pero, en todo caso, fue un milagro, fue una cosa que Dios permitió. También me imagino que si fuese la primera vez, él probablemente le habría dicho a sus padres, ¿no? Pero bueno. 7. Dice, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón, cosa que curiosamente no era típico en estos tiempos, no se podían ver los novios antes de casarse normalmente. Como digo, esto es cosa rara, quizás más tendiendo hacia lo pagano de los filisteos que los judíos. La Biblia no dice que esto no es un pecado según la Biblia, simplemente no típico en las tradiciones de su día. No dice que pecaron ni nada de eso necesariamente, ¿no? Pero sería raro en su cultura. Y volviendo después de algunos días para tomarla, esto es para la boda, bien, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, porque era en el camino entre el pueblo y casa, donde le habían atacado. Dice, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Esto es raro. Normalmente en un cadáver, un cuerpo muerto, no es lugar donde van a venir abejas, no es un lugar donde van a encontrar normalmente panal. Esto es una cosa inesperada. Bien, se cuenta, porque esto figura más adelante, tiene su relevancia en la historia, pero Sansón lo ve. Muchos comentaristas pues de esto sacan paralelos o sacan como esta idea de que Dios a veces coge una situación mala, y toda la vida, vemos esto realmente en toda la vida de Sansón, ¿no? Pero coge una situación mala y saca algo bueno de ello. Cuerpo muerto de un animal inmundo, un animal depredador como el león, sale miel. Miel es uno de los símbolos de... símbolos de dulzura. Lo que era el pueblo de la tierra prometida era la tierra donde fluía leche y miel, símbolo de lo bueno. Pues es muy curioso, es algo pues raro que salga eso del cuerpo que se está deteriorando, que se está descomponiendo de un león. Bien, pero bueno, otra vez, esto aparece porque es importante más adelante en la historia. Hay diferencia de opinión entre comentaristas, porque en Levítico, cuando hablamos, y esto lo vimos la semana pasada, cuando nos ponen las normas para un nazareno, nazareo, eso, nos dice que el nazareo tenía prohibido acercarse a los cuerpos muertos. Y algunos pues dicen que esto quizás era en rebelión o era en desobediencia a ese mandamiento. Es verdad que en Levítico habla de cuerpos humanos y el contexto allí deja bastante claro, porque habla de padre y madre y hermana y cosas así, que la prohibición en sí seguramente era más para cuerpos humanos en términos como de luto y cosas así. Y esto no tendría necesariamente que ver con ese mandamiento. Hay un poco de diferencia de opinión. Yo creo que la Biblia no nos está diciendo aquí que está pecando, porque esto tiene otro propósito completamente a la historia, que veremos pronto. Versículo 9 dice, y tomándolo en sus manos, la miel, ¿no? Lo que sacó del panal, se fue comiéndolo por el camino.
Y cuando alcanzó a sus padres y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Yo me acuerdo escuchando esta historia de niño, siempre escuchaba, ¿no?, que Sansón estaba haciendo algo malo comiendo esta miel, que venía de un cuerpo muerto, y dándolo a sus padres. No estoy seguro si eso es el caso o no, quizás, y que era doblemente malo porque daba también de comer a sus padres, que no sabían de dónde venía. No creo, bueno, pero no creo que el enfoque de la historia es que Sansón esté pecando aquí. No me parece estar dando indicios o estar hablando de pecado. 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, el pecado que estaba cometiendo evidentemente por la mujer, no por el león. Su padre a donde estaba la mujer, en Timnat, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. O sea, la tradición de una boda. Otra vez Sansón consiguió hacer la boda la boda oficial con sus padres. Por eso digo, me imagino que les dio eso el ultimátum, o lo hacemos contigo y bien boda a lo tradicional, o nosotros lo haremos por nuestra cuenta sin vosotros, es lo que me imagino. Pero bueno, están haciendo banquete. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Estos son 30, seguramente filisteos, bien, del pueblo de la esposa, que se celebra allí la boda. Dice, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Algo muy caro, algo costoso aquí. Ahora, aquí es donde entra el tema del león y esto, ¿no? Por esto nos contó antes la historia del león, porque eso va a ser parte del enigma que él va a crear para estas personas. Yo me imagino que esto sería una cosa típica de su día. No creo que tengamos ninguna referencia a esta tradición, necesariamente, ¿no? Pero esto no tiene pinta de algo muy raro. Sansón les hace ¿cómo se llama? Un bet. Un acertijo, tal vez. Bueno, sí, no, es que se hace con los partidos de fútbol. Sí, En fin, una apuesta. es una apuesta. Les hace una apuesta. Si me podéis descifrar el enigma, pues yo os daré tal. Si no lo podéis descifrar, vosotros me tenéis que dar a mí tal. Bien, en vez de dinero, pues usando esto, ropa. Bueno, el enigma, dice más, si no me lo podéis declarar vosotros, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y vestidos de fiesta. Esto es 30 personas, cada uno daría uno. O sea, es poco coste para ellos y mucho coste para él, ¿no? O sea, está apostando 30 por 1, en un sentido, porque está apostando contra 30 personas. Y me daréis a mí los 30 vestidos de lino y vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. A ver, el acertijo. Y entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Ahora, esto es traducido, traducido del hebreo, suponemos, o del idioma que hablarían con los filisteos. Seguramente aquí nos estamos perdiendo mucho de la historia. Aquí tenemos una pequeñísima parte. Seguramente, como digo, esto seguramente sería algo típico. No creo que sea algo súper fuera de lo extraordinario. Lo extraordinario era que él mató un león y que en el león hubiese un panal. Pero esto del acertijo me imagino que no sería muy extraordinario, ¿no? Les pone este enigma, les parece ser un enigma justo o típico, algo que pues quizás se hacía típicamente en las bodas, ¿no? Y ellos, dice, no pudieron declarar el enigma en 3 días, o sea, pensaron entre ellos, no podían llegar al acertijo, que seguramente sería raro. Yo me imagino que hacer un acertijo difícil, aceptable, pero difícil, y que entre 30 personas en 3 días o en 7 días no consigan la respuesta, yo me imagino que eso no sería típico. Y estarían ya frustrándose los jóvenes porque no conseguían dar con la respuesta. Porque nadie piensa
en eso, en la historia que ocurrió, ¿no? Miel saliendo de un león. Al séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Esto se suele decir, de repente esto se ha subido mucho en gravedad. O sea, de lo que era una broma, un acertijo, algo divertido de una boda, esto escala tremendamente a que le amenacen con muerte a esta mujer. Esto creo que nos trae un poquito al mundo filisteo con que estamos tratando. O sea, eran bárbaros, eran gente violenta, eran gente pecaminosa, mala, egoísta, etcétera, tramposos. Era gente mala con quien se estaba mezclando Sansón. Él no tenía que haber hecho eso, no tenía que haber estado en esta boda, en esta fiesta. Estaba mezclándose con pecadores. Y como suele pasar, o sea, te acercas al pecado y el pecado te va a pillar, o sea, va a crecer. Esto no es correcto, no es algo, o sea, nunca tenía que haberse metido en esta situación él con estos 30 filisteos. Y los filisteos lo tienen claro, o sea, le amenazan con asesinato, le amenazan matar a la mujer, todo por no pagar un vestido, ¿no? Una prenda de ropa. Imagino que ahí también pues temas de orgullo, temas de que este extranjero nos está engañando, ya habría tensión entre filisteos y judíos, habría mucho que ocurre aquí, ¿no? Pero le dicen, te vamos a matar si no consigues que tu marido te cuente y que tú nos cuentes la respuesta al acertijo. Bien, dice, que nos habéis llamado aquí para despojarnos. O sea, ellos dicen, ¿qué? Un extranjero, un judío, nosotros odiamos a los judíos, él va a venir y él nos va a coger prendas, le vamos a dar nosotros todo esto, pues por un acertijo. Entonces, muchísima presión. ¿Qué haces tú en el caso de la mujer? Pues yo no lo sé, o sea, es una amenaza seria. ¿Y qué pasa entonces? Lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, porque no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Nos cuenta un poco la prioridad también de la mujer con los padres, que eso es, pues creemos que está mal. Pero simplemente por esto viene el comentario antes de que no le había contado ni a sus padres que había matado al león, ¿no? Yo creo que no tiene más misterio que ese. Pero la mujer, pues, o sea, dudando por su vida, le pide esto a su esposo, evidentemente intentando engañar a Sansón, ¿no? Yendo en contra de su voluntad. ¿Cómo? Sí, porque no le dijo la verdad, que no le ha dicho, me están, me Claro, quieren matar, sino le sí, dice, no, me claro, aborreces, no le y contó me el amas, peligro, no le contó... no Sí, obviamente no es una relación correcta, no es una relación aquí idónea. Nunca tenía que haber pasado, bien, estaba prohibido. Un judío con un filisteo, eso está mal. Nunca tendrían que haberse encontrado en esta situación. Y el pecado nos mete en situaciones imposibles. Cometer un pecado te lleva a callejones sin salida. Situaciones donde ya no hay forma de salir con bien. Y es lo que ha pasado aquí, ¿no? La mujer ahora está amenazada. ¿Qué debería hacer? Pues ella piensa que si le cuenta al marido lo que pasa, pues va a estallar guerra, va a estallar cualquier cosa, y ella no quiere eso. Así que decide engañarle al esposo. No sé cuál era su plan final, porque evidentemente el esposo sabía lo que había hecho, pero dice, al séptimo día, antes de que el sol se pusiese, sí, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más? Falta un versículo anterior. Es verdad, ¿no? Sí. Falta el 17, que es donde le cuenta. Sí. Qué raro. No sé cómo ocurrió eso. Bueno, voy a leer yo, y lo siento que no está el versículo ahí puesto. Bien, versículo 17.
y ella lloró, dice, en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron. Esto, mira, lo copio en un segundo. A ver. Vale, bueno. Ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron un banquete, más el 7.º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos del pueblo. Aquí estamos jugando un poquito con el tiempo, ¿bien? O sea, seguramente fue antes del 7.º día que le pidieron a la mujer, tardaron... Pues esto se está contando la historia un poquito fuera de orden de tiempos, ¿no? Pero ella estuvo triste, lamentando en los días del banquete, que deberían ser días de celebración. Fue la idea era pesada, le estaba presionando, y al final él dijo, ya no puedo más, dijo, estoy harto de que me sigas preguntando. Al final le declaró, le contó la historia de dónde vino el acertijo, le dio suficiente información para entender el acertijo, y ella se lo declaró a los hijos del pueblo, le contó a los hombres que tenían la apuesta contra el marido. Entonces, al 7.º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa es más dulce que la miel? O sea, la respuesta es la miel. ¿Y qué cosa más fuerte del león? Bien, yo no entiendo exactamente cómo funciona el acertijo, no entiendo qué tenían que adivinar específicamente, pero bajo las normas del acertijo, bajo las condiciones de la apuesta, pues consiguieron dar con la respuesta exactamente. Y él tuvo claro de que lo habían conseguido pues por hablar con su esposa. Y él le respondió, si no eraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. O sea, estaba claro de dónde había venido, en fin. Pero bueno, habían conseguido el acertijo. Y mira lo que nos dice, y ahora venimos a versículo súper interesante. Otra vez la misma frase, ¿no? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Esto es, Dios le empoderó. Ahora, lo hemos dicho antes. Sansón ha cometido un montón de pecados desde este punto. Bueno, un pecado grande, un pecado principal, que es este de mezclarse con una mujer filistea. O sea, no tenía que ser. Estaba completamente mal, ¿bien? Eso no fue el fin de la historia para Sansón. ¿Por qué? Porque Dios le había escogido a Sansón para ser libertador de los judíos. Dios le había escogido para cosas grandes, y incluso con su fallo. Y no es minimizar su fallo. Hizo mal. Pero incluso en su fallo, pues como nos dijo el otro versículo, Dios iba a usar esto para algo bueno. Algo que es maravilloso para cualquier persona que haya pecado. Bien, y yo creo que todos podemos pues pensar y reconocer que, mira, yo he pecado, yo he tomado decisiones malas como Sansón, he ido en contra de tu voluntad, pero eso no significa que el plan de Dios acaba, ¿no? Sansón, sabemos que al final de la historia, él termina en el libro de la sala de fe, en Hebreos. Sansón es una persona que es respetada y renombrada por su fe, y empieza de esta forma, ¿no? O sea, vemos este pecado gravísimo en su inicio. El Espíritu de Jehová vino sobre él, y ¿qué hizo? Descendió a Ascalón. Aquí otra vez pongo el mapa que está. Ascalón está en el corazón del terreno filisteo. A ver, tenemos aquí, a ver, Filistea está aquí. Esta es la zona de, o sea, Zorá, Timnat, donde están ellos. Ascalón está aquí. Epa. Bien, bastante lejos donde están ellos, o sea, un lugar completamente filisteo. Esto es una ciudad principal de los filisteos. Este aparece más de una vez. O sea, los reyes de Ascalón están en contra de los judíos. Esto es una ciudad grande. Dice, a ver, descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de Ascalón, 30 filisteos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. A ver, entonces, no es la forma
correcta de solucionar el problema aquí. Yo me imagino que él se metió en un compromiso que no podía cumplir. Segurísimo que no tenía él forma de cumplir con su trato, ¿no? Pero estaba tan enfadado. ¿Y por qué se enfadó? Pues se enfadó con su mujer. Aquí hay muchas emociones aquí mezcladas. Tiene motivo por enfadarse, hasta cierto punto. Eso no defiende lo que está haciendo, aunque o sea, dentro de la perspectiva del libro de Jueces, en la historia de los jueces, los filisteos son clarísimamente, indiscriminadamente enemigos de Israel. Bien, hay que entender que son tiempos muy diferentes. No estamos hablando de un caso sencillamente de entrar y asesinato. Fue asesinato, sí, pero todo el pueblo de Israel tenía el deber de estar luchando contra los filisteos y no lo estaban haciendo. O sea, es una situación única, muy difícil de traspasar a nuestros tiempos, ¿bien? Muy difícil saber aquí, bueno, si fue algo bueno o algo malo que hizo. La verdad, yo no lo puedo decir. La Biblia, desde luego, nos lo cuenta como una hazaña buena. Yo no puedo dar mucha opinión, aparte de lo que acabo de decir, que los filisteos debían de ser enemigos y no lo estaban siendo, los judíos no estaban luchando contra ellos. Evidentemente Sansón tampoco. Sansón no hizo esto por un celo por obedecer a Dios y luchar contra filisteos. Él acaba de casarse con una filistea, ¿no? Él estaba haciendo lo opuesto. Yo creo que lo que podemos decir es que hizo algo que en circunstancias normales sería una barbaridad, una cosa mala, y dentro de su contexto él no lo hizo con motivos de obedecer a Dios para sacar a los filisteos del pueblo. Él lo hizo en furia, y ya está. Y su respuesta emocional, carnal, creo que podemos decir que estaba mal. Pero dentro de la historia grande de el conflicto entre Israel y Filistea, y el mandamiento de Dios de luchar contra los filisteos y poseer la tierra, esto encajaba en el plan de Dios. O sea, es una situación compleja, desde luego. Otra vez vemos este gris, o esta mezcla de bien y mal, ¿no? Un hombre está tomando decisiones malas y Dios lo está usando para bien, para un fin bueno, ¿bien? Y eso es algo complejo, es algo difícil de entender, es algo único a Dios, ¿bien? Únicamente Dios, creo, es capaz de hacer algo así. Pero toda esta situación, que recuerdo, vino a cabo por el pecado de Sansón, vino a cabo, nunca debía haber estado Sansón aquí. Toda esta situación termina con levantar en Sansón un odio tremendo de los filisteos. Bien, el odio está mal. Bien, eso no tenía que ser, eso no es una respuesta correcta. Pero es lo que empieza en su corazón. Bien, ese odio va a llevarle a luchar contra los filisteos. Algo que era su deber, pero no tenía que ser motivado por odio, tenía que ser motivado por el celo por el Señor. Bien. Entonces, en Sansón vemos a una persona haciendo cosas que son, pues, las cosas que Dios quiere, haciéndolos de una forma mala, haciéndolos con motivación mala. Continuamos. 20. Y la mujer de Sansón, esto dije al principio, las consecuencias del pecado, el pecado acarrea consecuencias terribles. La mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Esto, otra vez, yo creo que esta frase es muy importante. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de un filisteo. No tenía que haber tratado a un filisteo como su amigo. Por lo menos siendo filisteo. La Biblia habla de gente entre los filisteos, por ejemplo, ¿no? Pero gente extranjera que se convertía a judaísmo, y muchos, y eso está bien, pero siendo filisteo, esto es un problema serio. Esto es la raíz del problema aquí en esta historia.
Um, y es irónico cómo termina. O sea, su mujer acaba de casarse, se levanta en enfado, en furia, mata a estas personas y usa sus despojos para pagar su deuda, se va a casa de su padre y su mujer es dada, no sabemos si o sea, por su propia voluntad o en contra de su voluntad. La voluntad de las mujeres valía muy poco en esos días, pero es dada como esposa a otro que él había considerado amigo. Nunca tenía que haber tenido ni amistad ni confianza con esta gente. ¿Por qué? Porque los filisteos eran paganos. Y yo creo que es difícil de comprender lo paganos y lo terribles que eran. ¿Bien? O sea, simplemente con la amenaza esta de matar, yo creo que dice la mujer y su familia, ¿no? Sí, de la casa de su padre. O sea, quemar a ella y la casa de su padre. Barbaridades. ¿Bien? Eso era el pueblo filisteo. Y Sansón, por su deseo, por su enamoramiento, lo que sea, él estaba intentando acercarse a lo prohibido, acercarse a lo que Dios odia. No es el único Sansón, desde luego, eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Mucha gente ha caído en pecado parecido. Pero Sansón trató como amigos a los enemigos. ¿Bien? Eso es la moral de la historia. Ahí lo vamos a dejar por hoy. Esta historia no ha acabado. Bien, como digo, esto es simplemente la chispa que desencadena la guerra contra los filisteos, que debía haber empezado hace tiempo, debía haber acabado ya. Si Dios dio victoria a Josué, pues victorias tremendas, milagrosas contra enemigos mucho más fuertes que ellos en pocos días o en batallas. Dios habría dado victoria a la tribu de Dan contra los filisteos si hubiesen luchado, pero no estuvieron dispuestos a luchar. Estuvieron dispuestos solamente a hacer el esfuerzo mínimo para conseguir una vida en esta tierra bonita y cómoda, en la tierra que fluye leche y miel. Hicieron el esfuerzo mínimo como para tener una buena vida y no hicieron el mandamiento de Dios. Como cristianos, tantas veces hacemos el esfuerzo mínimo como para estar más o menos bien, en vez de dar nuestras vidas en sacrificio vivo por la gran comisión. Lo que Dios espera de un cristiano. ¿Bien? Nos quedamos con lo mínimo, exactamente como hicieron los judíos aquí, y no estaban luchando contra los filisteos hasta se hicieron amistad con los filisteos. Bien, muchísimos paralelos, ya iremos viendo más, dando más aplicación, pero bueno, ahí termina la historia y creo que lo vamos a dejar por hoy. Sansón, empezando muy mal. Esto es lo primero que vemos de Sansón, ¿bien? Empezando muy mal. ¿Por qué? Porque fue seducido por el pecado, fue seducido por lo prohibido, y intentó hacerse amigos con lo prohibido, con el mundo. Como cristianos tenemos que tener tanto cuidado con exactamente lo mismo, ¿no? Estamos aquí rodeados de enemigos, espiritualmente hablando, y no podemos tratar al mundo como no podemos intentar estar en paz con el mundo como lo que hizo Sansón. Bien, ahí lo vamos a dejar. Yo creo que mucho para pensar en esta historia, desde luego. Y bueno, queda mucho de la historia de Sansón y vamos a ver más. Pero así lo vamos a dejar por hoy. Dios os bendiga y